Bienvenidos a Miércoles de Movies. Con Alison y Sergio. En el día de hoy vamos a hablar de la película Obsession. Esta película ha estado viralizada en todas las redes sociales, sobre todo en el público más juvenil, intrigado por quiénes están detrás de esta película e incluso las personas que también la protagonizan y ni hablar de su temática. Sergio, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece lo de que vamos a hablar hoy? ¿De qué va la película? ¿Por dónde quieres comenzar? Yo creo que antes de decir mis primeras opiniones me gustaría hacer la introducción con la sinopsis. Que lo cuentes hoy, es como si lo hubiésemos planeado desde antes. Un joven romántico utiliza un objeto sobrenatural para conseguir que su amor platónico de toda la vida se enamore con él. Aunque el deseo se cumple, Bear, el protagonista, pronto descubre el oscuro y siniestro precio de forzar el destino cuando el afecto de ella se convierte en una pesadilla. A mí, sabes, ya para empezar, la premisa me parece muy interesante. Especialmente porque creo que es algo que la mayoría de las personas que nosotros conocemos han tenido como este tipo de deseos, como, ay, sí, quiero tal cosa, quiero tanta plata, quiero hacer tal cosa. Creo que es algo que está mucho en el diario vivir de las personas y siempre ha existido como lo que se le dice el monkey paw, la garra del mono, que es, le pides el deseo de la garra del mono, pero como que todo siempre termina saliendo mal, o sea, como que siempre se encuentra como la peor manera de llegar a este destino y pienso que esta película toca en ese tema, pero no es como la típica historia que tú esperarías. Creo que también es una película que a mí personalmente a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo, creo que a Ali también le gustó mucho esta película y el terror este año le está yendo súper bien, o sea, es algo espectacular. Entonces, no sé si quieres contarme un poquitico qué fue lo que más te gustó, cuáles son tus primeras impresiones. Y tenemos una lista de temas bastante interesantes. Vamos a pasar desde lo moral hasta la estructura, el futuro con los del director, que queremos hablar mucho del director, y también lo que significa como las nuevas corrientes que hay en el área artística y de la dirección, en este género específicamente y también en las nuevas generaciones. Pero, ajá, antes de todo eso, Ali, ¿qué pensaste de esta película? Bueno, a mí francamente me encantó la película y me sorprendió a mí misma, no porque hubiera algo de malo al respecto o sobre los debates que estaba ocasionando, de hecho, desde el momento que yo vi que se viralizó tanto, yo dije, tiene que haber algo demasiado interesante. Porque hay películas que se hacen muy famosas de pronto por los protagonistas que eligen o de pronto el entretenimiento que pueden ofrecer, pero esta película me encantaba que cada vez que yo veía como algo al respecto era como un post con 3 párrafos de 20 páginas. Y yo, me fascina. O sea, la gente está hablando al respecto y no necesariamente como, ay, es que me encantó esta escena, sino como, esta película me hizo pensar a cuando yo tenía 12 años y yo viví esto y yo, ok, entonces esto está haciendo que la gente se sienta incómoda por algo Sí. o tenga miedo de algo. O sea, bueno, vi dos reacciones, más que nada en redes sociales. Una fue sobre cómo los revolvió a ellos mismos y la otra de que es la película más aterradora del año. Y creo que ese tipo de impresión a mí me tenía un poco como... porque cada vez que sale una película de terror dicen como, it's the most terrifying movie of the year. Es la película más, oh Dios mío, me meé mientras que estaba ahí en No, o el sea, me tocó cine. salirme O porque me sea, estaba vomitando. Literal. Entonces, eso me tenía un poquito como, ay, va a estar solo llena de jump scares y solo va a ser como boo. Entonces, eso no me tenía muy fascinada y no tengo nada en contra de ese tipo de cine. Siento que todo el tipo de cine debe existir, desde el más de entretenimiento hasta el más filosófico, ensayístico, como se quiera decir. Pero en mi caso personal, no me llamó mucho la atención por eso. Pero cuando ya pasaron un poco más de días y ya como que de verdad yo me daba el tiempo de leer como los argumentos o de pronto las reflexiones de las personas alrededor de la película, dije, wait a second, I want to watch this, quiero también tener la experiencia, se ve interesante. Entonces la disfruté mucho, yo soy muy fácil de asustar, entonces estuve asustada toda la película, pero no fue eso lo que más me llevé, sino de lo primero que Sergio y yo queríamos hablarles y es de la temática principal que también me encanta porque a pesar de que yo siento que la película no es que sea literal, pero es muy directa, eso sí, tiene igual una puerta a muchas interpretaciones. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, lo que tomó de iniciativa Sergio, que es lo de la pata del mono. Pero yo siento que aquí, bueno, sí también es ujú. un poco de que refleja, o sea, cuidado con lo que deseas, como diría el refrán, pero también es como un vehículo para después esas otras conversaciones que la misma trama te va a hacer tener contigo mismo. Pero me encantó que vieras lo de la pata del mono porque yo honestamente no lo había pensado hasta que mi novia me dijo como,
eso es igualito a la pata del mono. O sea, sí, definitivamente aquí puedo palpar la inspiración al respecto. Y después me encantó ver entrevistas de Curry Barker y que él dijera que sí. O sea, que literalmente se inspiró en un capítulo de Los Simpsons. O sea, que él ya quería hacer como una historia sobre toxicidad y como codependencia, pero después se sentó a ver un capítulo de Los Simpsons sin pensar necesariamente en esa historia y dijo, esto podría ser algo muy interesante para contar una historia. Y siento que lo utilizó Sí, completamente, o sea, de una forma impecable. sí, creo que a mí me pareció muy interesante, especialmente porque es un gancho como ten cuidado con lo que deseas, que puede ser como la primera capa, pero después cuando uno se queda viendo, esto es una película bastante novedosa y por eso es que yo creo que más adelante también vamos a hablar de en qué dirección va, porque esto es un terror bastante diferente, esto no está basado, hemos pasado en lo que es ser jumpscares, primero, ¿sabes? Ahora estamos en una etapa de terror psicológico, que es lo que básicamente domina los buenos proyectos, porque existen también unos proyectos pues bastante complicados, especialmente terror, pero estamos yo creo que entrando en una nueva época de resignificar lo que es el terror, porque esa película da miedo, pero es hasta los puntos ya finales de la película que vemos las partes más gráficas, pero el terror que se fue desarrollando a través de esta película, la manera en la que se presentó y hablando del Monkey's Paw, de la garra del mono, también es un comentario sobre cómo lo percibes, porque lo puedes decir como, no, no había manera de que esto fuera, de que esto saliera bien, o sea que es un producto que siempre te termina llevando algo malo, pero un man pidió porque poco de plata y está bien. O la estructura del deseo, o sea, uno se termina dando cuenta que el problema y la tesis central de esto es que el malo de la película es Bear, el protagonista, porque Ver, pidió, sí. pidió un deseo, el cual es, pues, el, si no me acuerdo, no me acuerdo de la didáctica justamente del deseo, pero es que quiero que esta persona, Nikki, básicamente se enamore perdidamente de mí, o sea, se obsesione conmigo. De ahí viene como el título de la película. Por esta necesidad de, pues, era una persona que, como habíamos dicho, es como una persona que siempre le ha gustado y como que le parece tal vez muy inasequible, entonces a través de este deseo, de este juguete, pide el deseo al universo sin tener en cuenta, y ya llegando a la tesis de la película, el hecho de no tomar absolutamente en nada los sentimientos, la autonomía, el consentimiento de la parte de Nikki, lo que convierte dentro de ella una batalla entre este deseo que se generó, la Freaky Nikki y la Nikki. Eso es lo que escucha mucha gente, es Freaky Nikki y la Nikki pues Ok. normal que está dentro, no, de verdad, de verdad. Pero no está Pero crazy porque literalmente ella le dice, I'm your freaky Nikki. Entonces es como, ok. sí, pero esta pelea interna dentro de ella es lo que genera básicamente todas estas cosas raras, además de cómo el deseo se tiene que presentar en ella, porque es básicamente fragmentar a una persona a alguien que esté totalmente obsesionado contigo, que no pueda vivir sin ti, lo que causa también cosas inesperadas, por ejemplo, cosas no tan glamurosas. Y yo tengo como un comentario bastante profundo que viene desde el lado masculino de ver esta película, el cual quiero elaborar bastante, pero no sé si Ali, antes de llegar a esa parte, algo introductorio que también quieras decir antes de poder llegar ahí, mientras que yo también prendo la luz de mi cuarto. Es que dijiste muchas cosas, con muchos puntos que tú ibas hablando y yo, "Ay, quiero hablar de esto y quiero hablar de esto y quiero hablar de lo otro". O sea, Adelante, la adelante, película si tiene algo vamos muchos repasando. subpuntos. Ok, va. Es que la película tiene muchos subpuntos que te hacen detenerte y decir como, ok, déjame, estoy pensando esto. Pero creo que como una síntesis de eso que dijiste, es que bueno, eso es muy debatible y muchas personas también como que han tenido otros insights al respecto, pero, o no sé si estoy mal, creo que el mismo director se expresó de que si tal vez Bear se hubiera expresado distinto al manifestar su deseo, como por ejemplo, I wish to have the courage to ask her out o algo así, tal vez no hubieran resultado esas cosas de esa manera. O creo que la Ujú. misma Indy Navarrete estaba diciendo como, no, o sea, si tal vez él se lo hubiera declarado, ella no hubiera reaccionado tan mal. Ya yo creo que el tema de debatir como, ay, ella le correspondió o no, me parece que se sale del propósito de la Sí, película y para mí por lo menos era clarísimo que ella no sentía nada por él. O sea, creo que lo veía como un amigo. O sea, creo que de verdad ujú. confiaba como en un amigo. No quiero Como un meterme en ese debate hermano. todavía, de pronto sí podemos hablarlo. Como un hermano, exacto. O sea, todavía no Y podemos, lo todavía dice. ¿cómo es?
Todavía me gustaría no hablarlo, me gustaría ahondarlo más adelante porque he visto muchas personas diciendo de que ya le correspondía, y voy a decir algo que no es por decir que ustedes anularían la libertad de una persona, pero siento que ese tipo de comentarios Están locos, o sea, es crazy. no necesariamente están locos, pero siento que son personas que tienen ciertos patrones de dinámicas sociales parecidos a los de Bear y los que llevaron a que Bear cometiera lo que hizo. Entonces eso es lo que Ujú. me parece tan fuerte porque es como, entonces Bert no está tan loco. O sea, no es un personaje ficticio y ya, o sea, es un personaje que puede ser la viva reencarnación de muchos hombres. Entonces tú ahí dices como, es lo que muchas personas dicen que es un personaje tan inocente y tal, pero mira toda la oscuridad que oculta y toda la desgracia que le trajo a otra persona por su propio capricho y desesperación. Entonces lo que yo iba a decir, ahora llegando al punto aterrizando el avión, es que a mí me pareció también muy limpio como toda la película antes del momento decisivo de que él pidiera el deseo, te dan a explicar cómo es el tono de él, cómo piensa él, cómo se desarrolla él alrededor de Nicky, cómo se expresan sus amistades o su mejor amigo, sobre cómo él debe conquistar a una mujer. Y eso te hace entender cuál es realmente como el sentimiento profundo de no es que la ame, porque creo que ni la conocía realmente. O sea, podían ser muy amigos, pero no se trata de amor o de algo así, sino del típico patrón machista, que eso lo hablaba con Sergio antes de empezar a grabar, de que creo que lo hemos hablado, no sé o si lo hemos hablado en otros episodios entre nosotros, como hablando de ciertas cosas, pero en los medios están muy incrustados el patrón de que las mujeres son un objeto que el hombre debe ganar. Entonces eso hace que cuando muchos hombres crezcan y ven televisión dicen, bueno, yo llevo 20 años de mi vida viendo en las películas que el príncipe bueno, o sea, sedujo y cortejó, bueno, no sedujo, no, cortejó a la princesita adorable por tanto tiempo y la salvó de todo el mundo y ahora por eso él es merecedor de su amor. Como si el estar con una mujer fuera algo que tú te ganas o que tú tienes que luchar por eso y no que simplemente la mujer te va a corresponder y punto. Y yo siento que la Sí, película antes del momento que él pida el deseo te lo deja clarísimo. De hecho, como abre la película es perfecto. O sea, él está ensayándolo con otra persona, su amigo le pule el discurso, le dice, no, pero es que a las viejas les gusta esto, no lo otro. Como si él de verdad estuviera dentro de la psicología de Nicky para saber qué le gusta a ella o no. Y ni siquiera escuchan a Sara en absoluto. Y cuando están con ellas, hablan entre ellos sobre cómo van a caerles a ellas y no las escuchan a ellas, que les están hablando. Entonces, creo que es mucho más profundo que simplemente tener en cuenta que al man le gustaba y que el man pidió un deseo mal, sino que él pidió el deseo de forma errónea porque él tenía una dinámica social muy errónea alrededor del romance. Y eso de pronto creo que lo íbamos a hablar también al final, si me estoy adelantando mucho, pero era el tema entre la diferencia entre el romance y las historias de amor. Pero sí, creo que eso también es la película y te dice como mucho. sí, eso es lo que quería, justamente eso me dio a introducir el tema, que sería desde la perspectiva masculina. Y creo que esta película, especialmente porque en redes sociales tuve la oportunidad de hacer una, pues, es una pregunta a las historias y muchos amigos me comentaron que, bueno, y gente que conocemos y gente que pues nos sigue, comentó y lo vi, como, ¿sabes? Viendo el patrón, la cantidad de hombres que me dijo que esta película es terrorífica en comparación de otras películas, por ejemplo, creo que resalta mucho. Creo que esto tocó ciertas como cuerdas en muchas personas, porque como hombre, creo que a nosotros, y uno lo ve todo el tiempo en las historias, y uno dice, no, que la gente que nos influencia, no, esto sí, sí afecta, o sea, toda la vida viste al príncipe o el caballero que pelea y al final es recompensado con el amor de una mujer, con el beso, tal cosa. O por ejemplo, uno siempre ha tenido, y creo que tal vez esto no se excluye solamente a hombres, pero el hecho de como, ay, si yo pudiera, ay, si pudiera pedir un deseo sería que esta persona se enamorara de mí. Y eso es una terrible simplificación de lo que es, pues además del consentimiento y todo esto es también la minimización de una persona a un trofeo, ¿verdad? Es el hecho de la simplificación y yo creo que hay muchas cosas que en el universo uno puede venir y criticarle a los hombres y estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esta es una de las que es más discretas pero que todavía pues existe bastante pues problemas, que es la simplificación de este deseo. Cuando él toma este deseo lo toma como si, ah bueno sí, por fin se me va a cumplir y lo hace, y al inicio el man está súper contento y todo, o sea, bien, porque es la simplificación de simplemente decir, ah no, ella se va a enamorar de mí, está obsesionada conmigo, es como, ok, estás minimizando la experiencia de ella, no tanto minimizándola, la atrapaste dentro de su propio cuerpo con este deseo
asqueroso, esa sexual, supremamente depredador sobre ella. eh, y mientras más ve eso reflejado, no se culpa a sí mismo, sino que le echa culpa a ella o a la situación. O sea, en ningún momento genera algún tipo de introspección, que es algo que es bastante peligroso. Y me acuerdo un punto de la película específico donde va y como, hay alguna manera de que tú vengas y canceles este deseo o algo, y el man le preguntan, ajá, pero ¿qué fue lo que deseaste? Y él, en vez de decir el deseo que hizo, se avergonzó, se protegió a sí misma, a sí mismo, se volvió la víctima y dijo, no, esta vieja está obsesionada conmigo. Tú pediste, o sea, es una terrible simplificación de la responsabilidad de una persona humana, quitándole todos los derechos que tiene. Y uno puede llegar a una clara alegoría como a un típico pensamiento de muchos hombres, creo, que sería el que no, yo quiero a alguien, ¿sabe? Una esposa tradicional, que no me moleste, que no esté jodiendo, que de verdad me ame, que todo esto, o sea, que esa sería la solución de todos sus problemas. Siendo claramente un pensamiento donde no dejas espacio para que la persona que se supone que tú amas te responda de alguna manera. La minimización de cualquier otra cosa donde tú eres la única cosa en su vida. O sea, hay una cantidad de pasos que uno da por sentado y que eso mismo es el problema. O sea, que tú crees que ya estamos en un mundo ecualitario donde todo el mundo está bien, sino que y tienes un problema al frente tuyo y no puedes llegar en tu cabeza porque lo primero que haces es defenderte. Y cuando se presenta, por ejemplo, que esta es una parte de la película, donde ella alcanza a romper esa barrera de lo que es este deseo y le dice, hey, por favor, o sea, acábalo, mátame, una cantidad de cosas. Y lo primero que él dice es como, ¿es tan malo estar conmigo? Una total pasarle por encima a alguien. Siento que esto es una parte muy importante de la película y eso es algo que yo quería, o sea, decir antes Es que todo. vital, Sí, y es vital. antes de todo pasar, o sea, pienso que esta película afectó a muchos hombres y no creo que esto salve el machismo mundialmente, o sea, esto creo que no creo que vaya a cambiar mucho, pero mucha gente que no pensaría tuvo una reflexión interna sobre esto que creo que fue buena. El otro era la moneda, que fue el meter la cara en Twitter, que fue lo peor que pudo haber hecho. Es decir, como, bueno, no, la mala de la película es ella. Y es como, bro, cavernícola, roca cabeza, o sea, palo, roca fuego. O sea, tú no tienes ningún tipo de capacidad de conectar. Boing. Espera. Literal, o sea, es una estupidez y da mucha rabia porque ese es el problema. Eso es literalmente la tesis del este. Yo quedé genuinamente pues contento porque ya en un mundo tan pesimista, yo soy una persona bastante cínica en este tipo de cosas, no asumí que hubiera una respuesta de verdad, pero hasta la gente que yo no pensaba que tal vez iba a tener una respuesta como medianamente con inteligencia emocional, generalmente lo generó. Entonces, esa era como mi parte inicial que yo quería decir. Me pareció algo que a muchas personas genuinamente les generó un cambio o algo, o ese pensamiento tan básico de simplemente desear a alguien y ya, ese deseo, que yo creo que muchos de nosotros, y Total, hasta yo lo he hecho, no me voy a excusar, como, ay, me sí. encantaría si yo pudiera hacer esto, pero O sea, es somos una seres estupidez. humanos, marica. Sí, Somos seres humanos. Y bueno, yo la verdad no he visto mucho al respecto, o sea, de que yo no he investigado, tal vez Curry Parker sí se ha pronunciado al respecto. Y sé que muchos van a ser como, ay amiga, eres esa amiga que es demasiado woke, como que you are that friend that is too woke. Válido si piensan así, pero yo soy una arréstennos. persona demasiado feminista y yo siento que el género está presente en cada cosa que vivamos, no como algo literal, sino como un constructo social. Entonces, esas cualidades o esas aptitudes que le asignan como de molde a los géneros al final es algo que uno hace en automático y uno no se da cuenta. Por más de que te deconstruyas, es algo que está ahí. Y eso es un proceso de años y de años. Y como les iba diciendo, yo no sé realmente si Curry Barker lo hizo de una forma como tan despierta, como tan consciente de lo que él estaba haciendo. Pero yo siento que es un mensaje súper fuerte de una persona que vivió ese lado y por eso, por ejemplo, la historia es de Bear y no necesariamente de Nikki. Y aún así, creo que fue un logro impecable que muchas mujeres sintieron también terror, que eso también es algo muy valioso. Ambos lados de la moneda sintieron un terror infinito. O sea,
vi a mujeres diciendo que eso o sea, les revolvía el estómago porque para ellas era una alegoría sobre el abuso sexual. Y habían escenas que nada más de verlas querían vomitar y que o sea, no las soportaban psicológicamente porque recordaban cosas que ellas vivieron y ellas no estaban debajo de ningún deseo sobrenatural. Entonces son ese tipo de detalles que yo siento que a nivel de género son súper fuertes y súper claros. Para mí no son literales, pero sí son muy directos, que nada más basta con tener 2 minutos de concentración en la película y decir como este tipo está definitivamente dando una crítica dura y pura a la sociedad sobre esto de que los hombres quieren tener el control total de una mujer solo porque le gusta, o sea, creen como que le gusta inmediatamente de ella, que ya al simplificarlo de pronto en las sociedades más tradicionales ustedes ven que me gusta esa pelada, me la voy a casar y tú me das una vaca. Sí, uno dice, jajaja, ya estamos súper avanzados. ¿Qué diferencia hay entre ese y entre Bear? Sí, Entonces son ese tipo de cosas, que sí, que Bear al comienzo no sabía que su deseo iba a llegar tan lejos, pero él llegó a un punto, como dijo Sergio, que empezó a buscar cosas para solventar la situación que estaba saliéndose de control y a él nunca le importó salvar a Nicky, él lo que quería era que Nicky siguiera amándolo, pero que fuera normal. sí, El mismo exactamente, le no decía, pero sé quería normal, o sea, romper el no quiero que deseo, no vuelvas a ser Nicky, solo quería. quiero que vuelvas a ser normal. Exacto, como que how do I alter it? Te preguntaba él, ¿cómo lo altero? ¿Cómo lo configuro? Como si fuera un dibujo que tú le borras una esquina y ya se arregla. Entonces Sí, son ese tipo de cosas y también quería decir con respecto al género que me pareció muy interesante que yo vi una cantidad de likes, ese tipo de comentarios, que habían comentarios que decían como lo que hablamos ahorita del debate de, es que si él lo hubiera dicho diferente, no hubiera sido tan violenta la situación. Y yo vi muchos comentarios de mujeres diciendo como, es que él tenía que pedir, I want to be Nicki's type, quiero ser el tipo de Nicki. Y esos comentarios yo le veía 20.000 likes, 30.000 likes. Y yo me quedé reflexionando como eso definitivamente es una perspectiva de género, porque las mujeres durante años han creído que tienen que tener un molde para que los hombres las escojan. Entonces esa idea como de, se me hizo muy femenina, no en el sentido de que una mujer inherentemente, ay, voy a perder mi personalidad por un man. O sea, no pienso eso, pero que es lo que la sociedad te enseña que como mujer debes hacer. Como deja de opinar, deja de ser tú y sé lo que este tipo quiere. A ese man le gusta hacer a ti, ahora a ti también te gusta hacer a ti. ¿Te gusta el reggaetón? sí, No, 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 no. Te tiene que gustar Spinetta. No, no. O sea, cosas así. Yo dando un ejemplo, yo vamos a hacer a ti Spinetta, pero es una realidad y lo saben, lo saben. Entonces, eso me pareció muy curioso porque en cada opinión que yo he leído al respecto de la película, las problemáticas de género y de roles patriarcales la atraviesan. O sea, si no se hubiera querido hacer una crítica al respecto, la película fuera otro y el final fuera otro también. Que eso se sí, los dejo, porque Curry Barker se habló de que iba a haber otro final, un final alternativo, muy estilo Romeo y Julieta, y creo que la mejor decisión que pudo tomar fue poner el final que tenemos ahora, porque ahí vemos cómo se cambia todo apenas el hechizo se rompe en Nikki. Y nada más esa diferencia de cómo ella llora diferente en ese momento a cómo viene llorando en toda la película, que se la pasó toda la película whining y llorando y gritando. Tú ahí dices, ok, más obvio no puede ser. Entonces para sí. mí es como que esos pequeños detalles del director, esas pequeñas decisiones fueron un golazo. O sea, el final y el diálogo que dijo Sergio de, ay, ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿Qué es tan malo estar conmigo cuando la vieja le está diciendo, hey, mátame? O sea, Sí. Hay dos cosas que me gustaría tocar ahora. Referente a eso último, fue muy interesante porque el backstory es que pues ya estaba el escrito del final este que tú dices tipo Romeo y Julieta, que a mí me parece supremamente errado en el lado de que estás poniendo a estas dos personas como iguales. Estás poniendo a las dos personas cayendo al mismo tiempo como, bro, yo la felicidad, bueno, felicidad no, porque pues fue una tragedia y ella se acuerda de todo, absolutamente de todo. Pero que al final ella quedó pues viva. No sabemos, por ejemplo, si uno mira con lógica como que posiblemente como que la policía la arreste. O sea, posiblemente, o sea, si uno se pone a pensar es más deprimente, pero la tranquilidad que yo sentí cuando Nikki pudo salir de eso y el poder soltarlo todo y es diferente, fue el final y solamente fue una sola toma, porque como que estamos diciendo, bueno, finalmente cómo va a ser. Y la actriz de Nikki, ¿me recuerdas el nombre? Es Indy, ¿verdad? No me acuerdo de los dos Indy actores. Navarrete. Es que son nuevos Bueno, yo creo actores. que se escribe Indy Navarrete, pero no sé si es Indy Navarrete, no estoy segura, pero se escribe Navarrete. Sí, Y pero el chico creo que se llama Michael Johnston. son nuevos actores para menos para en la esfera Eso también pública. me encantó. Me encantó, me parecieron los dos excelentes. Vamos a tocar de eso justamente ahorita. Acertadísimo. Sí, pero fue algo que ella quisiésemos esa toma diferente
Y todo el mundo, la decisión final fue porque el papá del director le dijo, tiene que ser esta por la emoción, por todo, queda mejor ahí. Y el, el contraste en la emoción de la cara a la escena, por ejemplo, cuando estaban teniendo sexo, donde ella no reaccionaba nada en lo absoluto, pero hacía los sonidos, es de las escenas que a mí más me marcaron de la película, fue terrible. O sea, es Es literalmente, choqueante, es horrible. yo creo Ni siquiera que es tan explícita, pero es desgarradora, marica. O sea, sí, y porque ahí sí me parece que fue la vaina de abuso sexual, ahí me parece literal, eso es literal. Es la manera más clara de decir de que estás cogiendo un maniquí. Estás cogiendo una persona y volviéndole un maniquí sexual para lo que tú quieras. O sea, es una vaina asquerosa, terrible. es una violación, eso no tiene otro nombre. Sí, y creo que se desarrolló muy bien esta idea. Porque yo creo que parte de la gracia que quería hacer el director en una de las entrevistas, esto es lo bueno de que el man sea youtuber, porque hizo como 1500 millones de entrevistas, sabe que la gente lo va a ver. El man es youtuber y eso también lo vamos a hablar más adelante. En una de las 1500 entrevistas que él hizo, habló de el nuevo tipo de terror que él quiere generar. Que antes el terror eran jumpscares y ese era como uno de los miedos que teníamos, ¿no? Que dijeran, no, esta es de las películas más terroríficas, va a ser puro jumpscare. No, hay como uno o dos, pero está basado en lo que él quiso decir es como que cuando estés viendo la película tú digas, no, 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 eso no, por favor, otra vez no. Qué incómodo, o sea, como que genuinamente te genere ese... Entonces, por ejemplo, el movimiento de ella, que actúa, es espectacular, la actuación física, las diferentes tomas y decisiones que se tomaron para que no fuera terror tradicional, sino que te sientas tan incómodo con la idea de la decisión y todo, que creo que por eso fue que impactó a tanta gente. Si hubiese sido simplemente un slasher y después venganza y después todo esto, hubiese sido totalmente diferente a la incomodidad en cada uno de los pasos que hubo. O sea, yo me sentí tan incómodo en esa escena como, no joda, marica, qué vaina tan terrible. Es como, es la total destrucción de esta idea. Si tú tratabas de darle un argumento a la vaina, ves otra cosa que de una vez te la jode más. O sea, como después, como ella está tan obsesionada y no puede hacer nada más, no sé si se orina o se hace popó encima. Literalmente que no se puede limpiar, me acuerdo. Ambas. Ambas. O sea, ¿Qué esa escena es divina. O sea, bueno, hay un plano que es un plano secuencia que ella está sonriendo. It's so creepy. Sí. Y yo me vi como el behind y la vieja está así. Y tú escuchas a Curry, hold it, y ella. Y hacen así, van bajando la cámara. Y después salen ya como sus piernas. Y ahí creo que sí tenían como un artefacto ahí, arte arteo. Y botaba el chorrito de meado. Entonces se orinaba. Y ahí te da a entender de, Dios mío, o sea, se va a quedar ahí todo el día. Y pues cuando él llega está el bollo. ¿Sabes a Sí. qué me refiero? Sí, sí, es como la total perversión y esto también quiero hablar de un término que, o sea, antes de esto, el algoritmo, esto me lo ha bombardeado por todos lados, la verdad agradezco. Hubo una persona que estaba hablando de un término que creo que existe mucho en películas, que es sexy y nació ayer, que es básicamente Ujú. como un tipo de personaje que puede ser, por ejemplo, un alien o es alguien que le borraron la memoria, ese tipo de cosas. Y siempre es como una mujer supremamente atractiva, supremamente vulnerable, que es salvada por Tipo este el hombre quinto masculino. elemento. Sí, o por ejemplo, hay otra de Bruce Willis, hay una de Bruce Willis donde él es el man que la salva y es una chica con pelo naranja, no me acuerdo de la película, y es un Esa, el alien. quinto elemento, ¿no? Ah, sí, es esa. El quinto Bueno, sí es esa. elemento, Sí, sí, sí. sí, y es como básicamente esta mujer súper sexualizada que claramente quiere tener sexo con este personaje principal y que además es muy infantilizada. Es supremamente Es que ese contraste infantilizada. también es súper peligroso y igual también es súper patriarcal, pero ese Ujú, estándar de que tiene que ser pura y pequeña e inocente, pero follable o culiable, o sea, es como, ujú. ajá, ya esto me impacta más en un sentido de molde social, pero literalmente el estándar es que sea una niña que pueda tener sexo contigo. Y eso Sí, como ponen a una actriz adulta, ya, se perdona básicamente. sí, y aquí Se ahora curan en mismo, salud. aquí fue la total destrucción de esa idea, o sea, y claramente, por ejemplo,
algo Es que todo lo contrario a deseable sexualmente, o sea. sí, y mucha gente que dijo esa película es como, ok, o sea, Nikki me parece preciosa, es una mujer súper linda, pero genuinamente Sí, es que todo lo Indy que pasó en la Navarrete es vaina, divina. uno termina como con, no es asco, o sea, es como la perversión de esta persona que no es ella, una total destrucción de su humanidad, la infantilización, todo lo que viene siendo con esta obsesión que no puede servir sin él, es creo que algo que es un plus para la película, o sea, genuinamente es algo que es intencional, es la subversión de todas estas cosas que hemos visto, cosas que también son, normalmente han sido empoderadas por el género de terror, que también es un género muy progresivo en muchos lados y muy tradicional en otros, de la sexualización de la mujer, del el, el tokenism, o sea, el que alguien sea como un token y que todo el mundo cumpla su rol y todo este tipo de cosas, es algo también mucho de terror, pero es Sí, una total. subversión. Es que el terror, exacto, es que siento que también lo que pasa con el terror es que cuando apenas estaba como construyendo o navegando, era como si el fin fuera a sí mismo. O sea, no era como vamos a hablar, por ejemplo, yo que sé, como hablamos en el Reel o en el TikTok de Jordan, como Jordan Peele debe pensar como quiero hacer una crítica sobre la sociedad racista. Y para eso voy a utilizar un escenario súper aterrador y sangriento y incómodo. No, o sea, antes el terror lo que pensaba es quiero tener un escenario sangriento e incómodo. Entonces era como si los medios fueran su propio fin en vez Sí, de que hubiera como un vehículo que llevara a otro tipo de reflexión. Y estos tipos de películas que han venido saliendo en los últimos años, como el ejemplo Jordan Peele y otros más que, bueno, Sergio y yo queremos hablar también, han cambiado esa perspectiva. Ya no es como que mi fin último no es asustarte, mi fin último es hablarte de esto mientras te asusto. Y eso es el plus que está teniendo el cine contemporáneo de terror últimamente. sí, yo siempre he pensado que el terror es un medio de vanguardia donde se prueban muchas cosas. Porque siento que uno, no sé si esto es algo como conocido fuera de la comunidad, pero el género de terror es como un género muy introductorio para cualquier filmmaker. O sea, creo que cada filmmaker que existe en el mundo ha intentado, aunque sea una vez, algo de terror. Y creo que Claro. ese mismo rotación de ideas genera un cambio. Y creo que a través de estas películas también ha sido un medio muy vanguardista en muchas cosas. O sea, se prueban muchas cosas. Muchos directores empiezan por terror y después terminan haciendo otros géneros y otras cosas. Y creo que sería interesante hablar de eso un poquitico más adelante, pero creo que quiero empezar a tocar la parte técnica de la película. Eh, Ok. Porque hay unas ciertas cosas que creo que en montaje, el diseño sonoro, cuando se hace un deseo, cuando se hace el primer deseo y sale Uf. bien, es un jingle. Cuando el vale sigue intentando hacer los deseos, es diferente cada sonido porque es como si hubiese un error en la Los mitad. leitmotivs. Lo que me refiero con el valor técnico es el uso de las siluetas. O sea, esta película en general es una película muy oscura. Mm, En temática claramente, pero también en iluminación. O sea, se utiliza mucho unos claros oscuros y básicamente detalles que uno alcanza a ver en la oscuridad. Y una de las principales cosas que a mí me gustó mucho fue que en el área de maquillaje especialmente hicieron como modificaciones, y lo vi en Instagram porque creo que la persona que hace maquillaje está como muy presente en Instagram, y pequeñas modificaciones de maquillaje exagerado en diferentes partes de la cara que a la hora de que esté oscuro en el Se cuarto, más ve me imagino algunos horrible. retoques de CG, me No, yo puedo siento que sí imaginar fue que netamente un da canibali. mucho Es que yo miedo. siento que ahí hubo mucha influencia de que el director fuera creador de contenido digital. Porque se nota que él estuvo en toda la tendencia, que eso también lo hablamos en el reel de TikTok del Uncanny Valley. Y yo me acuerdo cuando eso estuvo súper, súper viral, las personas hacían el maquillaje con esos mismos detalles. Por ejemplo, de que en los párpados hayan como rayas negras que hacen que el ojo o la parte oscura del ojo se vea más grande. Como decía Sergio, exagera las líneas de expresión, lo que hace que el rostro se vea como más acartonado, como más fragmentado. Son las mismas que tiene el personaje de Nicky en la película, que son como las rayas negras alrededor de los ojos, en los párpados, como dijo Sergio, la exageración de ciertas líneas de expresión, también como de pronto moldean los labios. Y yo me acuerdo, como les estaba contando, que en esa época que se hizo muy viral en redes sociales como TikTok, de formato de video y así, las personas mostraban cómo se maquillaban y de la nada salían como en un plano súper alejados,
como todo oscuro, pero con una pequeña luz que medio los iluminara, que es exactamente como se utilizaba ese maquillaje cuando utilizaban esa iluminación con Nikki. Entonces siento que hay como una influencia fuerte de las tendencias o de lo que se propuso creativamente de pronto a nivel digital y de redes sociales, y Barker lo utilizó como de la forma más interesante. Entonces para mí fue claro que está ahí como eso, ese uso de las redes sociales, de lo que estuvo en tendencia en redes sociales, pero quedó súper interesante. A nivel de arte me pareció muy bien logrado, utilizado de forma inteligente, limpio. Y también quería comentar que en cuanto a arte está el tema de que yo le decía a Sergio de que la mamá de Barker lo ayudó a hacer como el diseño de la caja del One Wish. Y eso me pareció también súper, como me pareció tierno, pero también como algo que las personas de pronto no asumirían, Sí. pero también me parece como digno de saber o como de tener ahí en cuenta. Siento que en arte, por más que la película sea sencilla, es muy clave y muy limpia al momento de hacer ciertas cosas. Y a nivel técnico, pues. Sí, yo pienso que la cinematografía claramente tenía en cuenta cuáles serían los mejores puntos y cómo los utilizaría. O sea, uno tiene que tener la cinematografía muy en cuenta a la hora de decir, bueno, aquí voy a decidir que esto esté oscuro y para poder yo utilizar pues esta luz. O sea, todo fue muy pensado. No, si quieres sigue hablando. Yo creo que Andy aquí cuando tú hables me pone algo de... Pone otro clip viejo donde yo estoy escuchando. Ok, entonces sí, yo creo que claramente todo tiene que ver eso, o sea, básicamente para permitirse esos efectos de lo que tú dijiste que se veía en redes sociales, de que todo esto todo oscuro y con una sola fuente de iluminación, tienes que mover toda la cinematografía para esto y el arte y todo esto, entonces me pareció muy bien, pero esto no se pudo haber hecho sin el increíble reparto especializado y centrado principalmente en los dos protagonistas, que serían Bear y Nikki, pensando que también son principiantes. Yo no sé si tú los conoces de algún No, otro lado, no, genuinamente si esto es como su no primer tenía ni idea de breakthrough. ellos, no los había visto. En el caso de Indy, yo siento que la cara de ella me suena, como diríamos los costeños. No estoy segura. Pues ella tenía como cierta presencia en redes sociales, creo que era streamer, gamer, algo así vi. O sea, cero related con lo que está haciendo ahora, que lo hace espectacular, que es la actuación. Pero creo que ella sí tenía cierta presencia como en el imaginario público, solo que no la, yo de decir la conozco, no. Pero aún así, como decía Sergio, son personas nuevas pues en el Flashlight, y me encanta esa edición. Hay ciertas cosas de la película que a mí me dieron mucho guayabo, pero eso lo hablaremos ahora que hablemos del director y de la nueva ola de películas de terror hechas por creadores de contenido. Y es que hay muchas cosas que se palpan, y yo creo que Sergio también las palpó como de pronto realizadores independientes. Y son esos detalles que uno dice como yo también haría eso por cuestiones de practicidad, pero que al final terminan haciendo que la creatividad sea mucho más grande. Que es que, por ejemplo, muchas películas comerciales o de grande budget contratan una cantidad de actores que no está mal, o sea, sino que es como algo que tienden a hacer, imagino, para hacer como más realista la situación de que haya más personas, más extras, más figurantes. Esta película literalmente tiene Ujú. los mismos cuatro actores toda la película. Y no es algo que moleste, sino que me gusta eso porque en un corto universitario, en un corto independiente, es lo que nosotros pensaríamos. Tratemos de manejar la mínima cantidad de actores para poder tener pues un manejo más llevadero, porque no tenemos todos los recursos o todos los espacios. Y la película, pues Poyet no le hacía falta como tal, no lo digo por eso, sino que se nota que es una decisión tomada por una persona que ya tiene como la costumbre de tomar ese tipo de decisiones por el tipo de cine que hacía. Sí. Entonces, eso me pareció divino, además de contratar personas, de no irse a lo fácil, porque he visto también muchos directores que sí, que son emergentes, y apenas una productora como Blumhouse le abre, que pues es una de las más famosas en el cine de terror o de suspenso, te abre las puertas, es como, Sí. Buen punto de empezar, sí, la total, o verdad. sea, es como que, no, ¿sabes qué? Voy a hacer la película, yo qué sé, con Naomi Watts. Y uno como, ah, bueno, o sea, ya la conocemos, es una actriz increíble, pero tienes un montón de actores y actrices de tu misma edad que también quieren ser emergentes y también quieren ser vistos, y creo que al público es de las cosas que más le gustó. O sea, no solo por la calidad de los actores, que a mí me pareció que estuvo muy bien, muy orgánico, y obviamente, o sea, no está de más decir el monstruo que es Indy, o sea, es muy buena actriz, pero creo que fue un acierto gigante no ir de pronto Ujú. por lo grande de Hollywood. O sea, fue un acierto muy grande. Yo creo que también, y yo creo que para ir como pasando ya, siento que
eso que tú dices es muy importante porque pienso que la figura de la celebridad como punto de venta de todo Ya es muy ya no existe. contraproducente. Yo creo que en Hace la que las nueva era películas sean digital, menos realistas. sí, en la era digital en la que estamos, sí, en la era digital en la que estamos, ya todo el mundo se ve muy asequible, ya no tienes este gran allure de, ay, mira, ¿será que Harrison Ford va a aparecer en esta película? Es como, bueno, es Harrison Ford. Igual que esta persona es O Zendaya, Anne igual que Timothy Hathaway, Chalamet, o o sea, yo Pedro lo veo Pascal, o sea, en ya. la vaina viendo los... Sí. Ya aparecen en todos lados. Entonces, esa misma, o sea, ese mismo wow factor que claramente, bueno, si los pones todos juntos en cualquier lado, pues seguro que hay gente que va a ir a verla, pero creo que para irme adelantando un poquitico, creo que esta manera diferente de pensar, de no ser dentro de la industria, sino de ser alguien que viene desde afuera y que tiene una cierta cosa muy específica, porque hay algo que yo le pedí a Ali al inicio, que era un tema que quería tocar entre los dos, que sería el hecho de qué te parece que es diferente de estos nuevos directores y tal. Yo tengo mi teoría, Ali también tiene su teoría, ahorita lo vamos a decir, pero pienso que es diferente. Hay algo que es diferente que está haciendo que esta película, que en manos de cualquier otra podría haber sido La Monja 3, que yo he visto como 17 monjas, todas son malísimas, malas, malas, nadie conoce a nadie, o sea, tiene las mismas bases de muchas de estas cosas, pero es malísima. O sea, esta película pudo haber sido terrible, pero, pero parece con una profesionalidad, todo el mundo sabía que tenía como un punto de inicio, había una confianza en el producto y terminaron cumpliendo, o sea, genuinamente hay algo diferente. Pero hablando de nuestro director, ¿qué me puedes decir de nuestro director? ¿Qué conoces del director? Yo tengo una percepción muy del lado de Ok. YouTube. Este man ha salido en sketch comedy desde hace años, años, años. Es como si tú hubieses visto a Germán Garmendia Una haciendo, película, sí, exacto, dirigiendo sí. cine. Ya, ese es el nivel de... Literal, literal. No me acuerdo el nombre completo del man. Please, sálvame. Curry Barker. Cory Barker. Ey, es una persona que yo he visto en YouTube, YouTube gringo desde hace años, años, igual que por ejemplo, si ustedes siguen viendo YouTube gringo como de sketch, como RDC, como otro grupo de sketch comedy que hay por ahí por internet, y claramente uno veía un nivel de cinematografía bastante grande en las cosas que él hacía, y si no estoy mal, la historia de él es que él junto a un amigo deciden salirse de film school y hacer sus propias vainas independientes. Y a partir de ahí empezar a hacer sketch comedy, les fue súper bien. Piezas hasta que son mucho más serias, muchas de esas son como basadas en comedia, pero que empiezan a coger un valor eh, por la misma calidad, o sea, como que se resalta que no es mismo slow content, no es una vaina que está hecho para el día a día como hay TikTok, no, esto es una vaina como si fuera cine muy, muy en touch con la gente, no es, tiene esa separación que tal vez el cine tiene que tener por su mismo fines económicos, conservadurismo en eso mismo, por tener miedo de invertir en algo que tal vez falle. Este es alguien que se iba adaptando, tenía feedback constante y que yo he visto mejorar a través de los años. A mí se me había perdido desde hace un Ok. rato porque no lo había visto. Estaba haciendo una película, felicidades, la verdad. Sí, yo no, a mí se me había perdido, pero por mi algoritmo. Posiblemente él seguía sacando cosas porque era una persona de sacar una cantidad de sketches que tiene. Pero no sé, por ejemplo, cuál fue tu perspectiva de él, si esta es la primera vez que tú escuchaste de él y después fue que investigaste un poco, más o menos cuál es tu percepción Ok, de Curry. no, me parece súper interesante porque yo no lo conocía, pero es porque yo no consumo mucha comedia ni sketches, pero creo que mi novia fue la primera que yo le dije de que la película, además de las cosas que les comenté inicialmente, porque me habían llamado la atención y porque no tenía expectativas, que claramente me cayó a la boca el tipo, pero una de las cosas que también me llamó la atención fueron estas Ujú. noticias o estos titulares de joven de tantos años que antes era creador de contenido, lanzó una de las películas más taquilleras en los últimos días y yo, ay, o sea, qué chévere, o sea, cada vez que ese tipo de titulares me llaman la atención y sobre todo porque he visto un patrón Sí, que queramos o no, eso va a cambiar la industria del cine. Ya no van a ser algo tan elitista, siento yo, y va a haber como un tipo de scouting abierto en redes sociales. Como le pasó a Curry o como le pasó al chico de Backrooms, que, spoiler, mini spoiler ahí, sí, Kane mini spoiler, Pixels. Este pero man es por ejemplo, increíble. yo también me acuerdo que de él hubo un titular similar antes y así y así.
Entonces, eso fue lo primero que yo supe. Así, por titulares de noticias, yo realmente nunca había consumido nada de él. Cuando íbamos a ver la película, yo le comento a mi novia y ella me dice, ¿cómo se llama? Y ella, ay, claro que lo conozco, es este, así como dijo Sergio, también tenía las mismas referencias. Y ella me dijo, pero qué raro porque yo lo hice haciendo puras cosas chistosas. Y yo, sí, y ella, sí, sí, yo no tenía ni idea. Cuando me vi la película, me obsesioné. O sea, dije, hey, no, o sea, esto está espectacular, quiero saber más. Me vi un par de entrevistas también como para traerles información a ustedes, como hablamos de, no sé, los temas del arte, los temas de las decisiones de él, al momento de plasmar, de idear, la construcción con los actores, etcétera. Pero también ahí me di cuenta que él hacía cortometrajes. Y hay un cortometraje que para mí es como la madre o el pequeño bebé, no sé, puede ser ambas cosas al mismo tiempo, de lo que hoy es Obsession y es The Chair. Que si no se lo han visto, se los recomiendo un montón, está también en YouTube. Dura unos 20 y tantos de minutos, trata muchos temas que tienen que ver con el duelo, con las crisis psicológicas, con las dinámicas de pareja, con el Alzheimer. O sea, es un corto que maneja muchas cosas, pero también se aventura por cosas que más tarde explotó en Obsession. Por ejemplo, hay una escena del corto donde el protagonista está teniendo como una visión súper terrorífica, obviamente en la silla, que es pues el instrumento principal de la historia, está durmiendo con la esposa se levanta, empieza a gritar, así súper asustada, y de nada mira al esposo que está asustado también, así, y se vuelve a dormir. Es aterrador eso, o sea, no sé cómo explicarlo, pero imagínate que tú estés durmiendo con tu pareja, Sergio, y tú ves a un hombre sentado ahí en tu cuarto, tú te asustas, ves que tu pareja también se asusta y de la nada tu pareja te mira, sonríe y se vuelve a dormir. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, es demasiado, o sea, es demasiado terrorífico, y son cosas que no necesariamente te está gritando en la cara, no está usando un screamer, no, o sea, es el terror, como decía Sergio, de la incomodidad. Y siento que esas cosas las empezó a explorar en ese cortometraje, que por lo que tengo entendido, un productor, ahora se me escapa el nombre, pero se lo buscaré después y aquí les ponemos el nombre. Pero un productor, después de ver The Chair en YouTube, le dijo a Curry como, hazme una película. Y ahí es donde Curry viene con la idea de Obsession. Entonces yo dije, claro, tiene todo el sentido, y ahí vemos la correlación de una cosa con la otra. Pues sí, te me congelaste un momento, perdón. Pero sí, ahí vemos la... No, a mí se... Sí. Sí, yo no escuché nada del párrafo que dijiste. Bueno, no, o sea... O sea, no escuché los últimos 15 Pero ya segundos. había terminado la idea, Pero sí, yo creo básicamente. que lo que... Pero, sí, iba por ahí, sí. Yo creo que hay que investigar qué es lo que le dan al agua de los directores de... O sea, como los comediantes que se Y convierten no como en solo directores directores de de terror. terror. Sí, Hay hay como un unos par, hay un cuantos. par. Yo creo que aquí también voy a ver si podemos hacer como nombres y fotos. Se lo paso a nuestra bella montajista aquí. Porque estuve investigando al respecto y dije, y hay un patrón. Y me da risa porque me recuerda también como al chiste como colectivo que había también hace unos años. De, por ejemplo, cuando Adam Sandler hizo Gem, ¿cómo se llama la película esta? Ujú. Uncut Uncut Gems. Yo me Gems. acuerdo que también la gente empezó a hacer ese chiste de por qué los actores de comedia son tan buenos actuando drama. Y no solo con él, también ay, con el de The Office, Michael, el actor, se me olvidó el nombre. Steve Carell. Eh, Sí, ese no, lo es... confundo. Creo que es Steve Carell. Bueno, él también Es Steve él Carell, es, sí. bueno, Sí, también sí, es sí. buenísimo cuando hace drama. Bueno, ya con el tema de la comedia y el drama, para mí no son tan Sí. disonantes, a pesar de que son contrarias, porque siento que uno de los géneros más difíciles de hacer es la comedia. Entonces, ajá, de verdad, eso es difícil. No me extraña que sepan hacer drama, pero me recuerda mucho a eso también. O sea, siento que muchos de los creativos que tienen mucha experiencia en la comedia, después cuando pasan a otro género tan abrupto y tan contrario, lo hacen con un golpe gigante. O sea, un puñetazo. Yo creo que tiene que ver mucho con la habilidad de encontrar el momento perfecto del delivery. Yo creo que eso es personalmente mi teoría, porque por ejemplo Jordan Peele, que también hacía sketches, que hizo después Get Out, Nope, o sea, como que una cantidad de películas, y yo creo que es el saber, y esto también creo que también tiene que ver con la vaina del youtuber, el saber cuándo hacer las cosas, o sea, el tener el metrónomo interno de decir, aquí es como se dice el delivery, este es en el segundo donde yo tengo que decir esto, esta es la manera en la que yo le tengo que decir que hace la mejor
el mejor delivery, porque toda la comedia es mucho de saber cómo responder, en qué momento responder y cómo sacar lo mejor de un momento. Y creo que eso se traslada a casi todos los aspectos artísticos que hay. Yo creo que podemos avanzar a uno de nuestros últimos puntos, que sería la nueva ola de terror. Y yo soy muy apasionado con esto porque son creadores independientes. En el último año han salido 3 películas, porque acaba de salir Backrooms. Tengo 3 películas de youtubers que yo he tenido en mente, que yo he visto. Bueno, que tengo planeado ver y que he seguido mucho. Que fue Iron Lung, que fue de Markiplier, uno de los creadores de contenido más grandes de la plataforma. Youtuber, es básicamente el Willy Rex. El Willy Rex gringo es Markiplier. Y ese man hizo una película. O sea, increíble. Y es una nueva corriente. Está también ahora Curry, que sacó Obsession. Y ahorita va a salir Backrooms, que es el bebé de Kane Pixels. Es una persona que yo tengo muchísimo aprecio. Y creo que hay algo que cambia. Hay una ola, y por eso decimos que es como una nueva ola. Y yo creo, y mi teoría es de cuál es la diferencia. Es un rol y es una generación de personas que, al tener las herramientas y la disponibilidad de hacer cada parte del proceso ellos mismos, como la parte de YouTube, han sido editores, han hecho el guión, Y han al grabado final todo. Muchas prefieren veces les ha eso. tocado grabar ellos Y al solos final cada parte del prefieren eso. proceso. Bueno, en el caso de Curry, él también editó Obsession. O sea, fue el escritor, director y editor. Y Top Entonces, Session. Sí, y por ejemplo, en el área de Backrooms, y por ejemplo, había esta controversia hace poquito que dijeron, no, ni Curry ni Kane dirigieron sus películas porque son muy jóvenes. Es como, bro, tú sabes, Spielberg, la primera que hizo, tenía como 25. El vale que hizo Citizen Kane la hizo con 20. O sea, como que es una estupidez, porque decían que no, son muy jóvenes, no pueden hacer esto. Bro, estamos en un momento en la historia donde una persona, si quiere empezar a aprender a hacer esto, lo ve todo en YouTube y puedes. O sea, todo eso que ellos hicieron fue self-taught. Kane tiene como 40 de horas de hacer y vainas, de o sea, de consumir content mucho en Blender. O sea, también. todo lo que... Porque se nota que ellos ven cine. Hay un Muchísimo problema, han para nacido. mí casi que epidémico en la realización del cine comercial y como de industria grande, y es que lo ven, o sea, sí es un producto, pero se va literalmente al producto empaquetado. Entonces, en vez de, no sé, de contratar, obviamente exceptuando los directores grandes que son directores estrella y perfectos como Martin Scorsese o Christopher Nolan, estoy hablando de directores que se dedican realmente a sacar productos. Ustedes saben más o menos a qué me debo referir. O sea, se fija más como en Sí. chequear ciertas boxes, en vez de realmente estamos contando una historia y que esta historia sea diferente. Como de verdad eso tan esencial de tener la pasión, el amor y como el juego constante, que eso lo decía Sergio, que también lo da la precariedad. O sea, no son tipos necesariamente pobres, pero el hecho de hacer una película tampoco es necesariamente barato. Entonces tú te conviertes en un de todito, en un Ujú. yo hago todo. Y sí, también puedes buscarte un equipo, un grupo y tal, pero eso tiene su cierta complejidad. Como el autor intelectual de las cosas, te toca buscar la manera de hacerlas, y a tener recursos tan limitados y espacios y circunstancias tan cortas, eso te hace más creativo. Y yo estoy de acuerdo con eso, en Sergio. No sé si ahora íbamos como necesariamente a hablar de la pregunta que él me ha dicho de qué veo yo de diferente, de estos nuevos realizadores en esta ola de terror, pero para mí ahí está la respuesta. Que el hecho de no tener recursos y tener Ujú. tantas ganas de hacerlo y hacerlo con lo que tengas, te da los mejores resultados. Eso creo yo. Sí, creo que eso también en la configuración, o sea, en combinación con lo que tú dijiste es el ambiente. O sea, como que han crecido, vivieron todo esto, están rodeados de la época del internet, y además de eso no tienen los compromisos que tal vez están obligados otros directores a lo clásico. O sea, este es un nuevo método de ellos, empezaron, hicieron, aprendieron todo, han hecho todas las partes del proceso y no están casados con lo que viene siendo lo tradicional de la industria. Pueden ser totalmente novedosos en muchas cosas poco tradicionales, y las casas de esas productoras se están dando cuenta de esto y se están empezando a dar las llaves a estas personas que han hecho
éxitos grandísimos. O sea, las vainas, por ejemplo, de Curry y de Kane tienen millones y millones de visitas. A veces que más que las visitas que puede tener una vaina, o sea, una película en el cine. Que ya están probados, pero los grandes de la industria no les quieren dar todavía las llaves porque ven como inferior al mínimo, al medio. Pero ya se está cambiando bastante eso. Entonces no sé si hay algo más que quieras comentar aquí antes de llegar a TikTok Time. Oh, nada. Creo que lo hemos dicho un poco todos. O sea, Sergio y yo siempre antes del episodio hacemos nuestro propio desglose, pero creo que esta vez la película es tan circular y es como como un cuerpo completo y digamos como que cada temática para hacer un órgano, pero está demasiado entrelazado. Entonces hay muchas cosas que de pronto queríamos sacarle una sección completa, pero casualmente terminamos hablando al respecto de eso. Entonces la verdad me siento bastante satisfecha, creo que cubrimos todo. ¿No? Ujú. Entonces no sé si quieres que saque las preguntas y las cositas, las conclusiones de la gente. Oh, no, 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 hagámoslo, ¿no? En Instagram tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas a ustedes, preguntarles sus momentos favoritos. Uno dijo que su momento favorito fue ver a Nikki toda la película. Es una actriz muy linda, supongo, sí. Otra persona, Nati Chávez, dijo que lo que más le gustó fue el final, pues spoilers. Básicamente cuando ella pide el deseo de que la ame, tanto como él, como ella la ama a él, y básicamente el man se mata, porque eso sería pues la mayor fuente de amor que pueda haber. Entonces el final me pareció muy interesante. También Claribel Malchena me dice que la escena donde básicamente ella pide que él la mate, pero el man decide decir, pero que es tan malo de salir conmigo. Veo que esa escena también le afectó a mucha gente y que también ella agrega eso, que siente que eso aporta al tema de la autoestima y le da mucha más profundidad también a la historia, que es básicamente pues dejar claro que nuestro personaje es alguien con muy baja autoestima y tal vez eso fue lo que dio pie a que él tomara esta decisión muy mal pensada, muy egoísta, machista, pero que nace de un lugar de misma inseguridad, que es lo que la sociedad viene y depreda, ¿no? Estas personas que son débiles y que pues terminan haciendo este tipo de cosas. Y no solo una decisión, sino una decisión constante todos los días, a partir de que se dio cuenta que eso estaba hiriendo a la Nikki real. La persona con @sarolipollitos dice, las actuaciones le gustaron mucho, los juegos con las luces, la oscuridad del claro oscuro y la forma en la que abordaron la historia. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Pienso que en esa parte técnica es lo que más intencionalidad tenía y pienso que me parece una muy buena conclusión y en general mucha gente está muy enamorada del gancho de la historia y a dónde deciden llevarlo. O sea, que fue una gran sorpresa, además de lo que también ya hablamos de muchos hombres diciendo que esta es como la película más terrorífica de su vida, porque es como lo que tal vez ellos pudieron haber soñado en algún momento y pudieron haber hecho, ahora pues vieron las consecuencias reales. ¿Sabes qué es interesante sobre eso? Ahora que reflexiono y reflexiono más sobre el tema de que a los hombres les dé tanto miedo esa película, voy a sonar un poco, otra vez, esa amiga que es muy woke, pero también tengan en cuenta, y me parece que esto es un subrayado que debía ser desde el comienzo, pero se me pasó. Pero igual creo que todos lo asumimos, pero no siempre lo asumimos todos, porque siempre hay una persona que de pronto no lo asume, pero hace parte de esta conversación. Cuando hablamos de los hombres, no hablamos en ciertos temas feministas o de género más bien, bueno, hay feministas también. Cuando se dice como, ay, es que los hombres siempre, no necesariamente hablamos de que todos los hombres del mundo, o sea, es una generalización a los hombres que entran en ese molde que ha sido patrocinado durante décadas y años. Entonces, ese primero es como el primer subrayo que quiero hacer para decir lo siguiente. Uh-huh. Ahora que Sergio dijo eso, de que a muchos hombres les aterra, creo que literalmente, no solo por el hecho de que el personaje Nikki, o sea, la Nikki, freaky Nikki es aterradora, sino el hecho de las consecuencias que deben tener por esas cosas que nunca las han sufrido, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, imagínate un hombre que sea un abusador sexual en serie que nunca ha sido penado al respecto, sea socialmente o legislativamente, viendo esa película. Sería la primera vez en su vida que él pueda preguntarse, o sea, esto sería lo que me pasaría a mí si alguien como que me hiciera como justicia, y ni siquiera, porque que te metan a la cárcel no te va a hacer pasar por lo que pasó Bear.
Entonces es muy Sí. fuerte porque es como, ¿a qué le tienes miedo? ¿A ella o a que realmente sufras consecuencias? No sé. Sí, para mí fue muy interesante porque, como había dicho, como que genuinamente hay un grupo de personas que creo que verdaderamente sí recibieron algún tipo como de empatía, o sea, fue como una inyección de empatía de la peor manera posible. O sea, no fue como empatía a la buena, sino empatía a lo malo de, bueno, esto es lo que tanto deseabas, o sea, literalmente es esto, más la experiencia muy clara de la perspectiva de Nikki, de que esto fue en total contra de su voluntad, de todo el daño que se le generó a ella, cómo terminó al final, o sea, es una vaina que es terrible. Y creo que mucha gente genuinamente, uno trata de ser como positivo, yo genuinamente soy bastante negativo muchas veces, esta vez creo que sí hubo como un impacto de, joda, verga, vaina tan pesada. Y muchas veces es como lo más articulado que mucha gente puede decir eso, como, joda, man, qué vaina tan pesada, en vez de como genuinamente hacer toda la deconstrucción. Pero creo que al menos hubo un positivo ahí. Claramente siempre hay algún cavernícola que dice cualquier vaina, pero, o sea, me pareció, aunque sea un poquitico, me sorprendió para bien, en general, la respuesta de mucha gente que no esperaba, de la que no esperaba eso. Pero sí, conclusiones Conclusiones finales. finales. Me voy a adelantar un poco para después dejarle el espacio de cierre a Sergio y que también nos comente un poco de qué viene la próxima semana, pero ya hice spoiler ahí. Eh, Voy a decirlo bastante rápido. Yo personalmente amé la película. O sea, mi puntaje creo que va a ser un poco exagerado. O tal vez no. No lo sé, creo que depende de cómo califiquen ustedes, sobre todo en Letterboxd. Pero me parece que la película no es, como dijo Sergio, no es como el cambio más grande dentro de los roles de género y del terror y es como, wow, es un manual de sociedad cero. Pero creo que sí hizo debatir a muchas personas y eso ya es un logro muy grande. Y hay algo que esta película me generó que también siento que, por ejemplo, es una película súper disonante a esta, pero igual, que generó Barbie en su momento, que es que muchas personas decían, ay, pero es que no abarca todo lo que se tiene que abarcar sobre ese tema y es demasiado como de iniciación sobre algún tema X, en este caso ambos de género, pero siento que ambas películas o sea, sirvieron o funcionaron como un abrebocas de un debate social sin importar el lugar donde estén las personas, la cultura, el idioma, y siento que eso ya la hace trascendental. No sé si de aquí a 10 años sea recordada, yo siento que sí, y sobre todo por lo que le contaba a Sergio de que va a cambiar la forma en cómo se hace cine y se escoge a los directores y a las voces del cine contemporáneo. Entonces, siento que la película de pronto ahora puede ser como, ay, sí, es la película taquillera de un youtuber, pero siento que en unos años va a ser algo un poquito más, o sea, va a marcar realmente un punto de aparte que de pronto no sea tan obvio, pero progresivamente nos demos cuenta que va a ser completamente otra cosa la forma de hacer cine. Siento eso. Me parece, como ya dijimos en todo el podcast, que a nivel técnico está muy limpia, muy bien cuidada. Se nota que está hecha con amor. O sea, se nota cuando un cineasta dice, ah, esto me fascina, yo vivo por esto. Se nota que está hecha con una persona que ama lo que hace. Y muchas personas que aman lo que hace. Me encantaron los actores, sobre todo me encantó Dindy Navarrete. Siento que es una señorona en cuanto a la corporalidad, o sea, sabe utilizar muy bien cada parte de su cuerpo y traza la línea clarísima en cuando es Nikki y cuando es Freaky Nikki. Y si bien es que no es la primera actriz que hace eso, siento que lo hizo de una forma muy particular y muy ella. Sé que también hubo mucho trabajo de mesa entre ella y Curry, por lo que vi en muchas entrevistas, y eso me parece incluso más exquisito porque no es una, bueno, tú haces tu cosa, sino que todos llegaron a una conclusión de cómo construir su personaje y eso también me encantó. Y sobre todo que me encantó el tema de género en la película, o sea, de verdad me fascinó. Como dijo Sergio, que hay muchas personas que pudieron plantearse ciertas cosas y que de pronto antes nunca lo hubieran pensado. Ni siquiera sabemos si realmente vayan a tener algún cambio porque ese es otro tema. Eso de si hay reinserción social o no, ya es otra vaina súper grande y diferente. Pero el simple hecho que al menos otras personas que sí podemos como estar fuera de eso en el sentido de que no somos victimarios, creo que ya es suficiente que sea, o sea, creo que sea suficiente también para nosotros poder hablar de eso, identificar cosas, ver cosas en los patrones de la sociedad, etcétera. Eso me pareció súper chévere. Entonces, en conclusión, creo que le voy a dar un 4.4. Entiendo. Yo personalmente pienso que este podcast me ha hecho apreciar más las películas porque puedo hablar, ¿sabes?, con alguien sobre ellas hasta un nivel bastante profundo. Eso creo que también o sea, este tipo de espacios creo que te permiten disfrutar más una película de lo que puedo haber hecho porque yo me la puedo haber quedado yo solo.
y pues haberlo internalizado, pero creo que el hacer el ejercicio genuinamente de pensarlo, y antes de yo empezar, yo había dicho como, joda, me gustó mucho, mucho esta película, pero no sé, siendo por ejemplo en relación con Project Hail Mary, que fue la que yo personalmente he calificado más alta, que creo que fue un 4.2. Yo he sido como, joda, ¿será que me gustó más o menos? Y antes de esto, era lo que yo estaba hablando con Ali. Y entre más pude hablar de este tema, más me gustó. O sea, genuinamente, el hablar de la película, siento que ha mejorado mi perspectiva de eso, porque además de escuchar los otros lados, también el que pudimos hablar como por una hora y que yo todavía, o sea, yo podría hablar más de la película, pero creo que ya hemos tocado todo lo importante. Eh, Vamos a cortarla. Sí. Entonces, yo personalmente eh, creo que va a ser la película que más alto voy a calificar. Le voy a colocar un 4.3. La verdad, yo también estoy. Tenía un plan de colocarle menos. 4.3 yo creo que va a ser la vena final. También muchísima gente. O sea, creo que la percepción no va a ser única. Creo que mucha gente en nuestro día a día que nos rodea le ha encantado esta película. Me han escrito por DM respondiéndome la historia como, hey, va a ser esta vaina. Hey, qué bacana la película, tal cosa. O sea, genuinamente, como tú dijiste, creo que en retrospectiva vamos a decir, aquí fue el inicio de tal persona, aquí fue el inicio de esta corriente. Estas dos películas van a pegar muy bien. Creo que tal vez, por ejemplo, esta Obsession es puro terror. Backrooms no creo que va a ser tanto terror, sino como la creación del mundo. Creo que a la gente le va a encantar. Y creo que de aquí en adelante va a haber muchas, muchas otras cosas que vamos a poder ver en estos nuevos creativos. Que, joda, ya me gustaría que fuera alguno de nosotros dos. Hay que seguir trabajando para darle ahí. Entonces, pues sí, lo voy a dar 4.3. Y algo aún más importante, la próxima semana nos vamos a perder en el espacio entre el aquí y el allá.